Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 844-696-8450. O también puedes mandarnos un mensaje a través de WhatsApp o Telegram al número 844-368-3068. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. ¿Buscas un mejor empleo? En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Si eres de Saltillo o Ramos Arizpe, esta es tu oportunidad. Solicitamos hombres y mujeres mayores de 18 años con primaria o secundaria terminada con o sin experiencia. Tenemos vacantes en los siguientes puestos: operadores, operarios metalmecánica, montacarguistas, almacenistas, choferes de patio, despachadores de gasolina, promotores de autoservicio y varios puestos más. Ofrecemos sueldo muy atractivo, prestaciones superiores a las de la ley, fondo de ahorro, vales de despensa y bonos de puntualidad y asistencia. El contrato es directo con la planta. Mayores informes al 844-219-4789 y 844-368-2809. En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Visita nuestro sitio web www.neumamultimedia.com. Neuma Multimedia, Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Descarga nuestra app. Búscanos en la App Store y Play Store como Neuma Multimedia. Neuma Multimedia, Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Síguenos en nuestras diferentes redes sociales. Encuéntranos en Facebook, YouTube e Instagram como Neuma Multimedia. Somos Neuma. Hola Saltillo, buenos días. Un poco fresca la mañana. Nos da mucho gusto y gozo en el Señor volverlos a saludar a nuestros amigos que nos siguen en este programa de Ven y Sígueme de la Iglesia Bethesda Central Park, todos los miércoles a las 10 de la mañana. Y mis hermanos también están el lunes y el viernes, hermanos y hermanas. E igual
el viernes a las 10 de la mañana y me parece que ya el lunes ya cambió a las 6 de la tarde. Pues un gusto y pues les invitamos a nuestra iglesia que está ubicada en Virreyes Popular, en la calle de Martín de Mayorga, 292. Será un gran placer darles la bienvenida para que se congreguen en la iglesia de Dios. Es necesario escuchar la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, pero por el oír la palabra de Dios. Muy buenos días, hermanos. Pues nosotros seguimos con el tema de los ángeles de Dios. Ya tuvimos un primer estudio y vamos al tercero, me parece ya. Sí, ya son las 3 partes, pero pues la Biblia abarca mucha palabra acerca de los ángeles, ¿sí? De cómo ellos están interactuando con nosotros desde el mundo espiritual al mundo terrenal. Recordemos, hermanos, que los ángeles de Dios son espíritu, ¿sí? Son mensajeros, ministros, ¿sí? Y la palabra malak, que proviene del hebreo, y ángelos, que proviene del griego, significan mensajero, que eso es el significado principal de la palabra ángel, ¿sí? Mensajero, ministro, espíritu. Ya hemos abordado varios pasajes de la Biblia y seguiremos aquí en estos pasajes para conocer más y más de la palabra de Dios acerca de este tema. Si me acompañan a Colosenses 1:16, escrito está, dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Aquí estamos viendo, pues si nos metemos a nuestro tema, no habla mucho la Biblia de la creación de los ángeles, pero pues aquí está en general, ¿verdad? No hay cosa que fuera creada que no provenga de Dios, ¿sí? Visible o invisible, o sea, del mundo terrenal o del mundo espiritual. Entonces, todos provenimos de Dios, ¿sí? Tanto los del mundo terrenal como los del mundo espiritual, que son las huestes celestiales, son los ángeles de Dios. Ok, ya arrancamos, pues vamos a ir ahora a 1 Corintios 15:40, en donde encontramos, dice: y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales, ¿sí? Entonces aquí estamos fortaleciendo la palabra del Señor, estamos viendo esta concordancia, este pasaje paralelo, ¿sí? O sea, hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, ¿sí? Pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Aquí podemos ver también que en la cuestión de los ángeles, ¿verdad?, su capacidad de asumir forma humana, ¿sí? Tienen la capacidad de asumir forma humana. Y vemos un ejemplo en la Biblia, en el pasaje Génesis 19. Dice ahí: aparecieron a Lot 2 ángeles en la apariencia humana, y los habitantes fueron a casa de Lot preguntando por los varones.
O sea, aquí la escritura está acentuando que esos dos ángeles tenían una apariencia humana, pero era una apariencia muy, muy bella, ¿sí? Tanto que los habitantes de la ciudad los vieron, ¿verdad? Y fueron a la casa de Lot preguntando por los varones. Entonces, ellos los veían, los estaban viendo aquí en este mundo, a estos seres espirituales, como humanos, ¿sí? Eran varones, dice. Dice también, pues podemos deducir que los ángeles tienen libre albedrío, no tienen una naturaleza caída como la nuestra, ni una inclinación hacia el pecado como nosotros, ¿verdad? Acá en la carne, en esta vida terrenal. Esa es la diferencia, hay una diferencia. No tienen una naturaleza caída como la nuestra, ni una inclinación hacia el pecado como nosotros. Y tienen libre albedrío como nosotros, ¿sí? Que ya lo vamos a ver en el tema de los ángeles caídos. También vemos que los ángeles no aceptan adoración del hombre. Y vamos a ir viendo algunos pasajes para ir desglosando y acrecentando el conocimiento de este estudio de los ángeles. Recuerden, mensajeros y ministros. Y si vamos a 1 Corintios 6:3, que vamos a encontrar lo siguiente. Dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Aquí Pablo pues estaba exhortando a la iglesia, ¿sí?, a que no hubiera unos conflictos que se estaban presentando en la iglesia de Corintios, ¿verdad? Divisiones sobre todo. Entonces él les hace noción de orden, diciéndoles, ¿sí?, que nosotros somos de Dios, ¿verdad? Y no debemos andar en esas cosas. Y por aquí hay una exégesis, ¿verdad?, bíblica de este pasaje. Entonces, si hablamos de juzgar a los ángeles, la palabra griega significa regir o gobernar, ¿sí? O sea, juzgar es regir o gobernar, puesto que el Señor mismo juzgará a los ángeles caídos. Eso lo encontramos en 2 de Pedro 2:4 y en Judas 1:6. El significado probable de esto es que tendremos algún mando en la eternidad sobre los ángeles santos, puesto que los ángeles son espíritus ministradores al servicio de los santos. Eso lo constatamos en Hebreos 1:14, que más adelante le daremos lectura. Parece razonable que nos servirán en la gloria. Sí, según los escritos de Pablo, esta es la interpretación bíblica que algunos teólogos dan, ¿sí? Entonces, parece razonable que nos servirán en la gloria, puesto que están al servicio de los santos. Y los santos son los salvos, los apartados para Dios, los que han nacido de nuevo, que somos nosotros, los hijos de Dios. Vamos a Mateo 22:30, ¿sí? Y aquí encontramos, dice, porque en la resurrección, decía Cristo a sus discípulos, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Sí? Aquí Cristo nos estaba revelando, nos reveló, ¿verdad?, que seremos como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Sí? No nos daremos
no se darán en casamiento, una vez que hayamos tenido la resurrección. Y también podemos ver algunas situaciones de los ángeles, ya viendo todo lo que algunos o muchos pasajes que hemos visto de los ángeles, vemos un poquito, vamos a entrar un poquito a las jerarquías que nos habla la Biblia entre los ángeles de Dios. Y primeramente vamos a Génesis 3:24 y dice así: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, Dios, después de la situación de Adán y Eva, del pecado, pues echó fuera al hombre, ¿verdad? Pero dejó a un querubín, ¿sí? Dice, y puso al oriente del huerto del Edén querubines, perdón. O sea, querubines en plural, ¿sí? Con una espada encendida que se revolvía para todos lados para guardar, ¿sí? El camino del árbol de la vida, para que nadie entrara, ¿sí? Ya no volviera al camino del árbol de la vida. Entonces, pues todos estos pasajes tienen otras aplicaciones, ¿verdad? Pero nosotros nos estamos enfocando en los ángeles. Entonces aquí vemos una jerarquía que ya en Génesis 3:24 está escrito, ¿verdad? Querubines, los querubines. Y si vamos a Salmos 103, versículo 20, dice a la letra: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. De su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto, de su palabra. Eso quiere decir. Entonces aquí están dándole una cualidad a los ángeles, poderosos en fortaleza, dice. Salmo 103, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutan su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Sí, aquí estamos fortaleciendo lo que es la actividad de los ángeles. Aquí estamos viendo que ellos obedecen, ¿sí? Obedecen la palabra, obedecen y ejecutan la palabra del Señor, de nuestro Dios. Sigamos. En Apocalipsis 19 hace mención con siervos nuestros. A ver, vamos a ver qué dice concretamente en Apocalipsis 19:10. Así dice la Biblia: yo me postraré a sus pies para adorarle. Yo me postré, a sus pies para adorarle. Aquí está relatando Juan en sus visiones, ¿sí? Después de que el ángel le estaba haciendo las revelaciones del reino de Dios, pues él se postró a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Lo que estaba recibiendo Juan, ¿sí? Lo que habría de venir, ¿sí? En Apocalipsis. Entonces, aquí el ángel no permitió que Juan lo adorara, como ya habíamos dicho. Pero aquí estamos
viendo que así lo dice la Biblia. Por eso, amigos, pues hay que estar muy atentos, ¿verdad? Que el que habla, hable la palabra de Dios, ¿sí? No sabiduría de hombres, como nos indica Pablo en el libro o en la epístola de Corintios. Vamos a hacer otra situación, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño resumen, porque por medio de los ángeles Dios envía. ¿Qué envía? Si ellos son mensajeros, envía anuncios. Apúntele por ahí. Envía advertencias, envía instrucciones, envía revelaciones, y como ya habíamos dicho también, son portadores de buenas nuevas, ¿sí? Y ahorita viendo en el estudio y todo eso, los ángeles no predican el evangelio, ¿sí? Los que predicamos somos nosotros, ¿sí? Buenas nuevas como a María, ¿verdad? De lo que iba a sucederle, que iba a concebir del Espíritu Santo a Jesús, al Emmanuel, a Dios con nosotros. Los ángeles son guerreros de Dios, ¿sí? Y si son guerreros de Dios, son el ejército poderoso del Señor. Son el ejército poderoso del Señor. Por eso dice Jehová de los ejércitos celestiales, ¿sí? Jehová de los ejércitos celestiales, así lo nombra mucho en los pasajes, varios pasajes de la Biblia, ¿sí? Sigamos conociendo este tema, amigos, que está muy interesante. Sí, yo les platicaba que hace 40 años le comentaba a un pastor que había con los ángeles. Yo la verdad era incrédulo y no tenía conocimiento de la Biblia, nada más lo que el mundo decía de los ángeles, ¿sí? Pues en aquella ocasión ese pastor, pues la verdad no me dio casi ninguna respuesta, se quedó corto, pero Dios me está enseñando ahora que estudié todo esto, pues Él nos revela las grandes cosas, ¿sí? Grandes cosas que no conocemos, grandes y ocultas cosas que no conocemos. Dice por allá en Jeremías, ¿verdad? Es maravilloso y pues Dios tiene sus tiempos, ¿verdad? Dios tiene un propósito para nosotros. Y el conocimiento de Dios, pues es la gloria del hombre, ¿verdad? Con el conocimiento de Dios, pues logramos la inteligencia que Dios requiere de nosotros, ¿sí? Pero acuérdense que la prioridad es predicar el Evangelio de salvación a toda criatura, ¿sí? Por todas las colonias, por todos los barrios, por todos los países, hasta todos los rincones del mundo, ¿sí? Dios tiene un llamado para nosotros. Como dice Pablo, dice, iniciando la epístola de Corintios, dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y nosotros somos llamados también, ¿sí? No para apóstoles, ¿verdad? Sino para dar testimonio del Evangelio de Dios, de las buenas nuevas, para que se sumen más y más a la iglesia de Jesucristo, día con día, ¿sí? Pídale en oración a Dios que lo use, ¿sí? Que lo use para llevar la palabra a otras personas. Tuve una experiencia estas semanas, vi en el mundo secular, ¿verdad? Tuve un curso para un trabajo y todo eso, y pues lo que vi es que pues hay mucha gente que no
no conoce de Dios, están pues involucradas en los negocios de esta vida, ¿verdad? De todo este mundo que va muy rápido, ¿verdad? Con los medios de comunicación que tenemos ahora con la inteligencia artificial y todo. Todos estamos distraídos y nos desviamos de la presencia de Dios. Entonces, pues nosotros somos los santos e hijos de Dios para llevar a cabo esta gran comisión, la de predicar a Cristo Jesús, ¿sí? Crea en el Señor Jesucristo y será salvo. Amigo que nos escucha en este momento o posteriormente, ¿verdad? Porque estos medios ahora también se pueden ver diferidos en otro tiempo, más adelante. Usted medite y reflexione la palabra de Dios, ¿sí? Porque por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay una excepción, ¿sí? O sea, todos hemos pecado. La excepción fue Jesucristo, ¿sí? Por Él fuimos santificados, justificados, ¿sí? Y tenemos redención. Tenemos redención en el Señor. Entonces, no se olvide de hacer su oración a nuestro Dios, ¿sí? A nuestro Dios de paz y consolación, a nuestro Dios de esperanza. Haga esa oración para que usted sea salvo. Es gratis, ¿sí? Es una dádiva de Dios en Cristo Jesús. Sí, ahí en su aposento, en su intimidad, hable con Dios. Él quiere tener comunicación con usted. Él quiere que usted confiese con su boca sus pecados y será salvo. Invite, o sea, hable con Dios, que usted quiere y cree en el Señor Jesucristo, en lo que hizo en la cruz por nosotros, porque Él nos redimió con su sangre. Dios lo va a escuchar, Dios le va a dar la salvación, ¿sí? Si tenemos un corazón dispuesto. Si hoy oyereis su palabra, no endurezcáis tu corazón, ¿sí? Y volvemos a la fe. La fe es por el oír la palabra de Dios. Y la fe es un don que Dios nos da, ¿sí? Un don que Dios nos da primeramente, y de ahí empieza a crecer nuestra vida cristiana. Ahí, una vez que hacemos esa oración, ¿sí? Somos apartados para Dios, salvos, ¿sí? Y empezamos a crecer. Dice que somos niños espirituales, pero también llegamos a la madurez. Aquí en Corintios 2:6 habla, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, ¿sí? Eso implica que sí hay un crecimiento en la vida espiritual de los hijos de Dios, ¿sí? Búsquelo, alcáncelo, pero las cosas de Dios se disciernen en el Espíritu. Si nosotros no nacemos de nuevo, pues no tenemos Espíritu de Dios, porque cuando nosotros confesamos a Cristo como nuestro Salvador, Dios nos salva y nos sella con su Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces ya se hace la conectividad, hablando en términos modernos, se hace la conectividad de nuestro espíritu con el Espíritu de Dios, ¿sí? Y empezamos, ¿sí? Nuestra vida, o sea, cristiana, respondemos al llamado de Dios, porque el propósito de Dios es que todos seamos salvos, ¿sí?
pero tenemos libre albedrío, ¿sí? A veces no queremos dejar este mundo, ¿verdad? Estamos muy bien, tenemos todo, no necesitamos a Dios, viene el enemigo, nos roba el gozo, ¿sí? Y toda la vida nos distraemos fuera de Dios. Pero dice la palabra fuerte y contundente, Cristo mismo nos dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Porque si queremos ganar nuestra vida con otras cosas, la vamos a perder, ¿sí? La vamos a perder, nos vamos a ir por el camino ancho de la perdición. Pero si queremos irnos por el camino angosto de la salvación, confiamos nuestra vida en Cristo Jesús. Pues bendiciones, hermanos, porque la salvación siempre está ahí y el tiempo se termina. El tiempo de la gracia se está terminando. Y ese regalo de Dios, esa dávida de Dios, puede terminar. No sabemos, no conocemos el tiempo, pero podemos ver que las cosas proféticas se están cumpliendo y estamos en las últimas, ¿sí? Eso nos lo enseñó también Cristo, ¿verdad? Cuando la higuera empiece a reverdecer, pues será el tiempo ya de su venida, porque Cristo viene pronto, en breve, ya. Entonces hay que ponernos a cuentas con Dios. Este mundo no nos deja nada más que la perdición. Seguimos y vamos, acompáñenme a Segunda de Reyes 19:35, que escrito está de la siguiente manera. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los sirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. ¡Ay, qué fuerte!, ¿no? Si nosotros vemos todo este libro, ¿verdad?, pues vamos a conocer toda la historia. Sí, ahorita es difícil, pero es muy interesante y muy importante ver cómo Dios protegió a su pueblo de Israel. Y en este pasaje pues nos habla de los asirios que estaban atacando al pueblo de Israel. ¿Qué pasó esa noche? Pues el ángel de Jehová, ¿sí?, dice, mató en el campamento de los sirios a 185,000 soldados, ¿sí? Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. No explica cómo se murieron, ¿verdad? Pero vemos que el poder de Dios, ¿verdad?, el ángel de Dios, pues ejecutó a 185,000 soldados. Seguimos. Vamos a hacer otra reflexión de los ángeles, ¿verdad?, que son ministros que sirven al pueblo de Dios en distintas labores, asistiéndonos, protegiéndonos y ministrándonos. Sí, por ahí, pues hay la creencia, ¿verdad?, que cada quien tiene su ángel. Sí, probablemente, pero hay bastantes, miles y millones de ángeles. Entonces los ángeles, sí, son ministros que sirven al pueblo de Dios, a los hijos aquí en la tierra, en distintas labores, asistiéndonos, protegiéndonos y ministrándonos.
Aquí cabe la exhortación de que tengamos cuidado con algunas doctrinas, ¿verdad?, que traen herejías, ¿sí? O sea, no debemos de adorar a los ángeles, ¿sí? Como ellos no aceptan nuestra adoración, nosotros no debemos adorar a los ángeles. Son seres espirituales, ¿sí? Y son creación de Dios, pero no debemos de adorarlos. Después vemos otra jerarquía que la Biblia habla, ¿verdad?, de arcángeles, ¿sí? El arcángel Miguel, ¿verdad?, era protector del pueblo de Israel, ¿sí? Entonces ya tenemos querubines, ¿sí? Tenemos arcángeles, ¿sí? Si vamos, los querubines, ¿sí?, dice, son también protectores, ¿sí? Igual que los ángeles, ¿verdad? Son también protectores. También habla de serafines, ¿verdad? Los serafines los describe como de 6 alas, ardientes, radiantes, llenos de luz. Su rol es siempre adorar a Dios y exaltar su santidad, ¿sí? Serafines de 6 alas, ardientes, llenos de luz. Su rol es siempre adorar a Dios y exaltar su santidad. Vamos a Isaías 6, del 1 al 3. Isaías 6, del 1 al 3. Tenga su Biblia a la mano siempre. Estudie su Biblia día a día. Memorice pasajes, ¿sí?, para que vaya creciendo en la palabra de Dios. Dice, el 6 tiene como subdivisión, dice, visión y llamamiento de Isaías. Dice en el 1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y él uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravillosa visión de Isaías, viendo al Señor. Dice que ese trono es alto y sublime. Sublime quiere decir que no hay palabras con qué describirlo, ¿sí? La única, y se queda muy corta, es la palabra sublime. Se imagina ver el trono de Dios. Sería fascinante, ¿no? Que para los hijos de Dios, pues ese va a ser la eternidad, allá en el tercer cielo, ¿sí?, allá en la compañía de nuestro gran y poderoso Dios, con el Señor de señores, con el Rey de reyes. Vamos a leer también Salmo 99, 1. Vamos a dar Salmo 99, 1. Fidelidad de Jehová para con Israel, dice, Jehová reina, temblarán los pueblos, él está sentado sobre los querubines, ¿sí?
se conmoverá la tierra. Aquí también hace mención de los querubines, ¿sí? Que están Jehová reina y temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, ¿sí? Entonces aquí también hace mención de los querubines. Entonces, amigos, pues hay ángeles, arcángeles, querubines y serafines. También la Biblia habla de Gabriel, ¿sí? Del ángel Gabriel, ¿sí? Y la palabra Gabriel significa poder de Dios. Poder de Dios. Entonces, esas fueron las jerarquías de los ángeles. Parece que puede haber más, ¿verdad? Entonces, pero ahí son los más importantes, ¿verdad? Estamos hablando de ángeles de Dios. Ya en jerarquías, pues, son los arcángeles, los querubines y los serafines. Muy bien. Proseguimos, ¿sí? Dando ya los últimos minutos. Vamos a ver. Vamos a ver a Esteban en Hechos 7:53, ¿sí? Ahí en el sermón de Esteban, acuérdense que Esteban fue el primer mártir cristiano, ¿verdad? Fue apedreado. Y en Hechos 7:53 dice, ¿no? Esteban dice, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, ¿sí? Ahí también hace mención Esteban de la ministración de los ángeles, ¿sí? Recibimos la ley por disposición de los ángeles, dice. En Gálatas 3:19 y en Salmos 6:18, sí, también encontramos algunos son pasajes que encontramos algunas lecturas sobre los ángeles, como en Lucas 2, del 8 al 14, ¿sí? Vamos también en Lucas del 9 al 11, dice, y he aquí se les preguntó, o sea, cuando Lucas está redactando, hace mención de los ángeles, cómo participaron en la proclamación del nacimiento del Salvador, ¿sí? De Jesucristo. Y si vamos a Lucas 2, 9 al 11, encontramos lo siguiente. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo, no temáis. Vamos a reflexionar aquí. Estaban unos pastores, ¿sí? Los ángeles fueron a los pastores, no fueron a reyes, no fueron a nobles, no, fueron a unos pastores, ¿sí? Se presentaron ante los pastores, ¿sí? Y pues fue tanto la impresión de los pastores que tuvieron gran temor, ¿sí? ¿Por qué? Porque hubo un resplandor, y ese resplandor es de la gloria del Señor, ¿verdad? Como dice, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo, no temáis. Y en varias ocasiones en la Biblia es lo que dicen los ángeles a los terrenales, no temas, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues cuando ellos se aparecen, cuando ellos
pasan de lo invisible a lo visible, pues viene la gloria de Dios con ellos, ¿verdad? Como dice aquí, o sea, los rodeó un resplandor. Y seguimos, no temáis, les dice el ángel, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén, amén. Ahora vamos a proseguir esta lectura en Lucas 2, del 13 al 14, dice: y repentinamente apareció con el ángel, primero era un ángel, dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Se imaginan la visión? Primero un ángel, el resplandor de Dios, la gloria de Dios, y posteriormente, paz. Dios abre los ojos a los pastores y ven una multitud de huestes celestiales, o sea, millones y millones de ángeles que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Qué pasaje tan hermoso, ¿verdad? Y que a nosotros nos fortalece, ¿verdad? Nos fortalece nuestra esperanza de estar un día con nuestro Salvador. Sí, así va a ser, así lo va a cumplir. Ya sea que estemos presentes en el rapto o resucitemos. Vamos a Apocalipsis. Ya lo mencionamos. Ya lo mencionamos. Entonces, vamos a ver de momento. Ok, entonces, haciendo un resumen rápido, recuerden en las Escrituras, en Génesis 28, 10 al 14, ¿verdad? Ahí hay pasajes sobre los ángeles, Génesis 28 del 10 al 14. Vemos también el sueño de Jacob en Betel, ¿sí? Ahí soñó Jacob, ¿verdad? En Betel que significa casa de Dios, en Génesis 21 del 17 al 19, ¿sí? También vemos que Agar tuvo un encuentro con el ángel de Dios, ¿sí? En Éxodo también vemos el llamamiento de Moisés, ¿sí? El llamamiento de Moisés cuando en el monte de Dios se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza que no se consumía, ¿sí? Eso también ya lo vimos, y mencionamos también que en 2 ocasiones en las Escrituras pues nombran a los arcángeles, ¿sí? Y vemos que en Primera de Tesalonicenses 4:16 dice así: la voz de un arcángel acompañará el arrebatamiento de la iglesia, ¿sí? La voz de un arcángel acompañará el arrebatamiento de la iglesia cuando venga Cristo con sus huestes celestiales, ¿sí? También dice la Biblia: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El arcángel Miguel luchó con Satanás sobre el cuerpo de Moisés, ¿recuerdan también? Hay otro pasaje en Judas 9,
Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Amigos, pues vámonos con este último pasaje, ¿verdad? De que ya lo leímos, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 4:16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo, ¿sí? Los que se mueren y no tienen a Cristo Jesús, los que se mueren y no estuvieron sellados por el Espíritu de Dios, ¿sí? Por el Espíritu Santo, pues no resucitarán, ¿sí? No resucitarán para ir al cielo, resucitarán para ir a juicio, y a juicio de condenación. Creámosle a Dios, no le creamos al mundo. La vida nos lleva, ¿verdad? Nos enreda en los negocios de este mundo, como decíamos, pero tenemos mejor que enredarnos en los negocios de Dios. Nos es necesario hincarnos, me es necesario leer la Biblia, me es necesario orar, me es necesario tener comunión con Dios, con nuestro Dios de paz, con nuestro Dios de esperanza, con el único y sabio Dios que merece la gloria mediante Jesucristo, ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Bendiciones, amigos. Espero que este estudio sea de edificación, porque fue hecho con amor de Jesucristo. Amén.